Quiero saludar a la iglesia con la gracia y la paz que procede de Dios el Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder estar en su casa, de poder reunirnos, congregarnos para rendirle a Dios la adoración, porque Él merece toda la adoración que podamos darle, que podamos estar juntos para fortalecernos mutuamente en la fe que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias del libro del profeta Isaías. Vamos a empezar con capítulo 52, versículo 13, y vamos todo el capítulo 53. Isaías, capítulo 52, versículo 13, después todo el capítulo 53. Vamos a estar pensando esta mañana, a mirar este texto en el plan soberano de Dios para la expiación de nuestros pecados. Isaías 52, del 13 hasta el versículo 2 del capítulo 53. Vamos a pensar en este plan soberano de Dios para la expiación, para el perdón, para borrar nuestras culpas, las culpas de nuestros pecados. Yo voy a leer el versículo 13 del capítulo 52. Después ustedes me ayudan con los demás versículos hasta el versículo 12 del capítulo 53. Capítulo 52, 13 dice así: He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él, los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado, y entenderán algo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Solamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación
leerá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos, a Dios, por tu palabra que ha sido leída. Palabra que es viva y eficaz. Palabra preciosa que trae vida al que está muerto, que trae purificación al que está sucio, que guía al que está perdido. Por eso te pedimos, Señor, que en esta mañana, cuando venimos a tu casa, Dios, a escuchar de tu palabra, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Dios. Hay verdades preciosas en este texto, Dios, que pueden, Dios, transformar la vida de personas que están entre nosotros. Todavía no conocen lo que está siendo explicado en este pasaje. Hay verdades preciosas en este texto, Dios, que nos impulsionan a una vida de santidad y de devoción hacia ti también, Señor. Necesitamos, Dios, que tu Espíritu nos ayude, Dios, para que no sean palabras nomás, sino que sean palabras poderosas, palabras, Dios, que vengan a entrar en nuestros corazones, Dios, de conocer los frutos de Dios que tú quieres ver en nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos asista con gracia, Señor, y nos ilumine la mente, Dios, para entender lo que está escrito, Dios, y que aplique a nuestros corazones, Dios, para que puedan ser palabras, Dios, que cambien completamente nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Confiamos, oh Dios, este tiempo en tus manos, oh Dios, y rogamos que tú nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos en los días jueves en la epístola a los hebreos, mirando sobre la grandeza, la excelencia, la sublimidad de la obra de Cristo. Al estudiar la epístola a los hebreos hemos podido ver esta grandeza que quiere transmitir el autor a sus oyentes sobre la persona de Cristo y sobre la obra de Cristo. Y el autor, lo que hemos mirado la última vez, viene hablando sobre la redención eterna, que el Señor Jesús, por medio de su obra, ha obtenido para nosotros, lo que creemos, una redención que es eterna, una salvación que es eterna. Y en esta mañana, cuando nos acercamos a la mesa del Señor para recordar la grandeza de nuestra salvación, podemos mirar a este pasaje. Este es uno de los pasajes de la Escritura que ciertamente nos ayuda a pensar en esta verdad, de la grandeza de la obra de Dios a nuestro favor. Por medio de este pasaje, aquellos que no entienden pueden tener su entendimiento iluminado por el Espíritu de Dios y entender lo que significa la obra de Cristo. Y por medio de ese pasaje, aquellos que ya hemos creído por la gracia de Dios, podemos tener nuestra gratitud y nuestra devoción renovadas. Isaías 52, 13 hasta el 53, 12 es un texto que nos ayuda a apreciar la persona de Jesús. ¿Cuán precioso es Jesús para vos? ¿Cuánto aprecias a Jesús?
El texto nos ayuda a amar a Jesús sobre todas las cosas. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Está Jesús sobre todas las cosas en tu vida? Este pasaje nos ayuda a estar profundamente agradecido a Él por pagar por nuestros pecados. ¿Cuán agradecido estás por Cristo haber padecido en la cruz, haber derramado su sangre, haber muerto para que tuviéramos nuestros pecados perdonados? El pasaje nos hace pensar y nos ayuda a hacer memoria de Cristo, quien por causa de nuestros pecados sufrió, padeció y murió. El sufrimiento que Él sufrió era nuestro sufrimiento. El castigo que Él sufrió era nuestro castigo. Somos nosotros los que deberíamos padecer eternamente ese sufrimiento. Pero nos dice el texto que hemos leído que Él tomó nuestro lugar. El profeta Isaías escribe este pasaje, este libro, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y él escribe en un contexto de un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo que vivía una religión, una vida religiosa de apariencia. El profeta va a decir en el capítulo 29, versículo 13, así, él dice, hablando sobre el pueblo, dice, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Dios mira a su pueblo y ve que ese pueblo tenía una vida religiosa, pero que estaban lejos de Él. El libro del profeta Isaías puede ser dividido en dos partes. De capítulo 1, la primera parte de capítulo 1 hasta capítulo 39, y la segunda parte de capítulo 40 hasta capítulo 66. En la primera parte el profeta cumple con su tarea de advertir el pueblo de que Dios enviaría juicio sobre ellos, porque estaban viviendo una vida de apariencia, estaban viviendo una vida de rebelión, estaban viviendo una vida lejos de Dios, y por lo tanto iban a sufrir el juicio de Dios. Ellos serían llevados cautivos por Babilonia, y fue lo que pasó. Ellos fueron llevados cautivos en 3 deportaciones. Fue llevado por primera vez parte en el año 603 a.C. Una segunda parte fue llevada en el año 597 a.C. Y la última parte es deportada en el año 576 a.C. Y el capítulo 39 termina, encontramos las advertencias del profeta sobre el juicio de Dios sobre ellos. Si quieren mirar capítulo 39, versículos 6 y 7. Termina la primera parte del libro donde el profeta transmite las palabras de Dios, diciendo, he aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, nada quedará, dice el Señor. Y versículo 7, y algunos de tus hijos que saldrán de ti
los que engendrarás serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Se cumplió. Lo que Dios dijo que iba a pasar a su pueblo, sucedió. Porque Dios no miente, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios no deja el pecado sin debida paga. Por eso, como Dios había hablado, así sucedió. Y ahí termina la primera parte del libro, que habla sobre el juicio de Dios. Pero el libro del profeta Isaías, en su segunda parte, de versículo 40 hasta versículo 76, podemos decir que es la expresión del Evangelio. Todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Si usted lo mira en capítulo 40, versículo 1 y 2, miren lo que dice el Señor. Consolad, consolad de mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad del corazón de Jerusalén, y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Mira versículo 3, una voz clama, preparad el desierto, camino al Señor, allanad en la soledad, calzad para nuestro Dios. Y termina el capítulo 66 con nuevos cielos, nueva tierra. Es decir, la segunda parte del libro del profeta Isaías, encontramos el mensaje de buenas noticias de salvación para el pueblo de Dios. Dios muestra que lo que Él haría cuando viniera Jesús. Y aquí encontramos las palabras que hacen referencia a Juan el Bautista, el que vendría para preparar el camino del Salvador. Y Juan lo hace y lo predica y prepara de tal manera que cuando Jesús viene, él mira a Jesús y va a decir: este es el Cordero de Dios que expía, que quita el pecado del mundo. Todo esto también se cumplió perfectamente, como lo vemos en los evangelios. Pasan 700 años y lo que Dios había hablado por medio de profetas se cumple cabalmente, tal como Dios había avisado. Dios levanta a Isaías para que profetizara tanto juicio de Dios. Él va a decir en capítulo 6, Dios le dice: Isaías, vaya y diga, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean y que no entiendan. Había un juicio de Dios sobre ellos, en el capítulo 6. Pero ya en el capítulo 7, Dios también envía al profeta que diera un mensaje de esperanza. El versículo 14 del capítulo 7 dice: por tanto el Señor mismo os dará un Salvador, una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Capítulo 1 de Mateo lo vemos en cumplimiento. Capítulo 9, un poco más adelante, versículo 6, el profeta también habla de la parte de Dios diciendo así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando llegamos al capítulo 52 y 53, que en realidad esos versículos que hemos leído sería un solo capítulo. Cuando se divide la Biblia en capítulos y versículos, acá lo hicieron mal. El versículo 13 del capítulo 2 es parte del capítulo 53.
Pero no significa que hay error en la Biblia. ¿Por qué? Lo estudiamos en la clase de hermenéutica. División en capítulos y versículos no es inspirado por Dios. Pero lo hicieron para facilitar. Pero posiblemente lo hicieron de esta manera porque los versículos 13, 14 y 15 de capítulo 52 sirven como una introducción, un sumario de lo que va a decir en el capítulo 53. Y quizás sea por eso que lo hayan dejado en el capítulo 53. Pero en este capítulo encontramos la riqueza de detalles de los planes de Dios para la salvación por medio de Cristo. El texto es riquísimo en detalles, de tal manera que ha sido considerado por Agustín de Hipona como el quinto evangelio. Agustín decía, ese es el quinto evangelio, o es el evangelio del Antiguo Testamento. Martín Lutero decía que este es un pasaje que todo creyente debería saber de memoria. Un comentarista del siglo XIX dijo que pareciera que este texto hubiera sido escrito al pie de la cruz, por la riqueza de detalles que transmiten las verdades de lo que sucedió 700 años más tarde. Ahora podemos preguntar, ¿cómo sabemos que este pasaje hace referencia a Jesús? Porque esta es una de las profecías más mencionadas por los autores del Nuevo Testamento. Son muchos los autores que mencionan, y lo mencionan de tal manera que traen luz y aclaran que lo que decía el profeta 700 años antes hacía referencia a Jesús. Uno de los pasajes es mencionado por Lucas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el tesorero de la reina iba por la ruta, el etíope, y iba leyendo este pasaje? Y lo iba leyendo en voz alta, que Felipe me escuchó y le preguntó, ¿vos entendés lo que está leyendo? Y él dijo, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿Y qué dice los versículos delante? Y empezando por este pasaje, trató de hablarle todo sobre Jesús. El apóstol Juan, también en el capítulo 12, versículo 38, cuando Jesús está enseñando, él dice, ¿es esto lo que decía el profeta Isaías al respecto de él? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, cuando está exaltando la salvación, que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, él va a decir, de versículo 16, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Haciendo mención a este pasaje. Hay alrededor de 37 profecías en el capítulo 53. Todas ellas hablando sobre la persona y la obra de Cristo en favor de aquellos que creen. Y el texto que hemos leído podemos dividirlo en tres partes. La primera parte relata la violencia que él sufrió en manos de los hombres. La segunda parte habla de su sufrimiento vicario, es decir, él no sufrió por sí mismo, él no sufrió por sus pecados, sino que sufrió a favor de otros. Fue un sufrimiento sustitutorio, vicario. Y por último,
habla de su victoria. Él no padeció en vano, sino que cumplió los propósitos eternos de Dios. Sufrió violencia, sufrimiento vicario y un sacrificio victorioso. Podríamos preguntar, como pregunta el Catecismo de Heidelberg, ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? El Catecismo contesta diciendo, porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. La única manera para satisfacer la justicia de Dios era por medio de la muerte del Hijo de Dios. Y mirando el texto podríamos hacer otras preguntas. Podríamos preguntar, ¿quién es el Salvador que Dios enviaría? Y el texto va a decir, el siervo de Dios. Podríamos preguntar, ¿de qué viene a salvarnos Él? Y el texto va a decir, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Podríamos preguntar, ¿cómo nos salvará Él? Y el texto va a decir que Él nos salvará por medio de su muerte. Yo quisiera mirar con los hermanos, es un pasaje precioso. Se puede hacer una serie de prédicas, alrededor de 7 a 8 sermones, y quisiera mirar con los hermanos en esta mañana de manera breve algunas lecciones, 3 lecciones que nos ayudan a pensar la grandeza de la obra de Dios para nuestra salvación. Queremos mirar el texto y prepararnos para participar de la mesa. Ese es el propósito de esta mañana. Y la primera lección que aprendemos en el texto va del versículo 13 del capítulo 52 hasta el versículo 3 del capítulo 53, donde el texto nos enseña que Cristo fue desechado, despreciado por los hombres. Cristo fue desechado y despreciado por los hombres. Los versículos 13 al 15 del capítulo 52, como dije, son considerados como un resumen, una introducción a lo que seguirá en el capítulo 53. Pero también este texto es llamado del cuarto cántico de Isaías, porque hay 3 cánticos que anteceden, uno en el capítulo 42, otro en el capítulo 49 y otro en el capítulo 50. Por lo tanto, el capítulo 53 era considerado como un cántico que expresaba la salvación de Dios para su pueblo. Y el profeta comienza el versículo 13 con una expresión que dice, he aquí. Y esa expresión significa una llamada del profeta para que sus oyentes oyeran con atención. Es como él estuviera diciendo, vean, consideren atentamente, escuchen y crean lo que voy a decir. ¿Y por qué llama la atención de sus oyentes el profeta? ¿Por qué comienza con esa expresión, vean, consideren, escuchen atentamente? Él lo hace porque lo que él pasará a decir es el relato de aquel que era precioso para Dios. Su hijo amado, que fue desechado y que fue despreciado por los hombres. Lo primero que vamos a aprender con el texto es que Jesús vino como siervo. Y aquí, mi siervo. Ya aprendemos un montón acá.
A nosotros nos gusta mandar, nos gusta gobernar, pero son pocos los que les gusta servir. Y Jesús ya nos enseña de que siendo Él Dios, siendo Él el creador del universo, el Dios exaltado en gloria, Él se humilla, tomando forma de siervo, haciéndose siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino como siervo. ¿Para qué? Para servirnos, para ser nuestro sustituto, para ser nuestro Salvador. ¿Y por qué? Porque estábamos alejados de Dios. El versículo 6 dice en capítulo 53, todos nosotros, ¿cuántos? Todos. ¿Alguien queda afuera? No. Todos nosotros descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El texto dice que Él se hizo siervo para tomar nuestro lugar y ser nuestro Salvador, porque nosotros estábamos alejados de Dios, separados por causa del pecado, condenados bajo la ira de Dios. Pero Él vino para cumplir con todas las exigencias de Dios, para que pudiéramos gozar del favor divino, el favor de la gracia de Dios. Jesús vino como siervo para sujetarse a la ley de Dios, la ley que el hombre no pudo obedecer. Y dice el texto, he aquí mi siervo prosperará. Lo que el autor quiere decir que Jesús, el siervo de Dios, procedería con prudencia. Es decir, que Él haría todo según la voluntad de Dios. Que Él viviría una vida perfecta. Que Él sufriría una muerte sacrificial. Que Él haría todo según la voluntad de Dios. Jesús no vino para hacer su voluntad. Y lo dijo varias veces. Mi voluntad es hacer la obra de aquel que me envió. Él no va a decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino que vino para hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Y el versículo 13 dice que Él será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, haciendo referencia a su resurrección, a su ascensión. Y por eso el autor trata de resumir en un versículo lo que va a escribir en todo el texto. Por eso antes de que Jesús fuera exaltado, el texto va a decir que Él sufrió humillación, de que Él padeció en las manos de los hombres, que fue desechado por los hombres, fue despreciado por los hombres. Pero cuando Dios dice que lo exaltó, quiere mostrarnos que la obra de Cristo no se limitaba a la aprobación de los hombres. Jesús no vino a buscar aprobación humana. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso el mismo Dios que lo envió es el mismo Dios que se encargaría de exaltarlo hasta lo sumo, confirmando así la aceptación de la obra en nuestro lugar. Por eso el versículo 14 va a decir que antes de la exaltación Él pasó por el sufrimiento y por la humillación.
en la cruz, Él sufrió a tal punto que dice el texto que se asombraron de Él. Al contemplar el sufrimiento de Cristo, dice el versículo 3 que se desviaban la mirada, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ahora no desviaban la mirada de Él porque estaban preocupados con Él, sino que desviaban la mirada de Él porque lo despreciaban. Él fue despreciado, desechado por los hombres de aquellos días. Él fue despreciado, desechado por su propio pueblo. Vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero también Él ha sido despreciado, desechado por nosotros en algún momento. Y ciertamente hay muchos afuera, como puede haber acá adentro, algunas personas que todavía le están despreciando, desechando. Dice el texto que no había en Él parecer ni hermosura para que lo deseemos. Y eso hace referencia de cómo Cristo quedó desfigurado por causa de su sufrimiento. Él verdaderamente padeció. El sufrimiento de Cristo es la prueba de que realmente Él sufrió en la carne, en su carne, en nuestro lugar. Por eso el texto dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y versículo 15 dice: ciertamente Él asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. El texto hace una referencia a los gentiles. Aquellos que no habían tenido noticias de Él, oirán y entenderán. Y delante de la grandeza del mensaje, el profeta dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El profeta entiende que este mensaje es tan sublime, tan elevado, que los hombres no deberían despreciarlo ni desecharlo. Por eso pregunta, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Un mensaje digno de ser oído con atención y de ser creído. Por eso, la pregunta que debemos hacernos esta mañana: ¿vos sos amigo o sos enemigo de Jesús? ¿Le tratás a Jesús con desprecio o confías en Él plenamente como tu Señor y Salvador? Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos sirvió poniendo su vida por nosotros. El siervo de Dios. Ahora, si sos amigo de Dios, si has confiado en Jesús, ¿le estás sirviendo a Él? ¿Estás proclamando ese mensaje para que los que no oyeron sigan oyendo? Los que no entendieron pueden entender.
Antes de conocerlo, nosotros también lo despreciábamos. Pero ahora que por la gracia de Dios le conocemos, ¿cuánto le amamos? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? Le amamos a Él con todo nuestro ser. La segunda lección, de versículo 4 al versículo 9, el texto nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. La primera lección, Cristo fue despreciado y desechado por los hombres. La segunda lección del texto nos apunta acá es que Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4, versículo 9, nos dice en detalles cómo fue el sufrimiento de Cristo. Y el sufrimiento de Cristo revela dos verdades. La primera verdad que revela el sufrimiento de Cristo es que la ira de Dios, la indignación de Dios ha sido derramada sobre Él por causa de nuestros pecados. Y la segunda verdad es que Dios revela gracia a los que no merecen. Dios mismo aplaca su ira y remueve la condenación de aquellos que por la gracia creen en Jesús. El texto nos muestra que Jesús fue humilde en la vida como en la muerte. Siendo justo, fue herido por las transgresiones y iniquidades de los suyos. Estos versículos apuntan para la razón por la cual Él padeció. Versículo 5. Mas Él fue herido. ¿Por qué padeció Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los azotes? ¿Fueron los soldados? ¿Fue la cruz? La Biblia nos enseña que quien mató a Jesús, la razón de la muerte de Jesús, fuimos nosotros. Nosotros somos los responsables por la muerte de Jesús. Jesús fue condenado por causa de nuestros pecados. Él no tenía pecado. Ningún dolo se encontró en su boca. Dios puso nuestra condenación en su Hijo, al punto de darle la espalda en la cruz. Y Jesús exclama diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo murió por causa de nuestros pecados. Su muerte fue sustitutoria. Él tomó nuestro lugar, murió para que nosotros pudiéramos tener vida. Por eso dice el texto: el castigo que nos trae la paz fue sobre Él. El Señor hizo caer sobre Él nuestros pecados. Versículo 6. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido, afligido. Frente al sufrimiento, Él fue obediente, fue humilde, no se quejó. Dice el texto, versículo 7, no abrió la boca. Es impresionante que por más pequeño que sea nuestro sufrimiento, lo primero que hacemos es quejarnos. ¿No? Cuanto más intenso, mayor es el grito.
Pero dice que Él no abrió la boca. En lugar de reclamar el sufrimiento, lo que hace Jesús en la cruz es interceder al Padre, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 9. Él fue colgado entre los impíos, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Por eso la Biblia dice: el justo por los injustos. Cristo murió por causa de nuestros pecados. Jesús vino para salvarnos de la ira de Dios, salvarnos de la condenación de nuestra rebelión y pecados. Para salvarnos, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que padecer, Él tuvo que morir. Es por medio del sacrificio de Cristo que somos perdonados. La palabra expiación significa perdón de pecados. Significa tener los pecados borrados. Significa ser librado de la culpa. Es por causa del sacrificio de Cristo que hemos encontrado paz con Dios. Por eso que no nos falte gratitud a Cristo por su obra. De esto hablamos el jueves. No debería el entendimiento de esas verdades llenar nuestros corazones de un deseo de vivir una vida santa, de agradar sobre todas las cosas. Pero la pregunta, ¿y cómo lo contestamos? ¿Cómo vamos a vivir sabiendo todo eso? De que Él padeció, de que Él llevó inocentemente un pecado que no era de Él, para que pudiéramos tener la vida eterna, para que pudiéramos tener la paz con Dios. No nos olvidemos que lo que llevó Cristo a la cruz fueron nuestros pecados. Por eso vivamos una vida santa. Vivamos una vida digna de aquel que murió para que no vivamos más en el pecado. Y tercera y última lección, versículo 10 al 12, nos dice que Cristo triunfó sobre la muerte. Cristo fue despreciado, desechado por los hombres. Cristo murió por nuestros pecados, pero Cristo triunfó sobre la muerte. Versículo 10 al 12. En esos versículos, el autor nos muestra que la muerte de Cristo era primero propósito de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. La muerte de Cristo era propósito de Dios, expresión de gracia. No es porque merecemos y no necesariamente porque necesitamos, sino era porque Dios quiso que fuera así. Ciertamente lo necesitamos, no hay otra manera, pero no fue por eso que Dios hizo. Dios lo hizo porque Él quiso hacerlo, manifestar su gracia. Y nos dice el texto que era la voluntad de Dios, que Dios lo quiso, pero fue Cristo mismo quien puso su vida. Dice, cuando Él se entregue
a sí mismo como ofrenda de expiación. Cristo se entregó a sí mismo. Él no fue forzado. Por eso Él dice en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él se entregó a sí mismo como el sumo sacerdote, como estamos mirando, como ofrenda de expiación. Era propósito soberano de Dios de que Cristo se entregara para la expiación de nuestros pecados. La ofrenda de expiación era presentar una vez por año en el templo, en el tabernáculo, donde se llevaba un cordero perfecto para que fuera sacrificado en lugar del pecador, y para que por medio de la muerte sustitutoria de este cordero el pecador recibiera perdón y fuera purificado de sus pecados. Y la Biblia nos dice que Cristo es este cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que trae la propiciación de nuestros pecados. Y dice el apóstol Juan que esta es la expresión del amor de Dios. Capítulo 4, versículo 10 de 1 Juan, él dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como sacrificio de expiación, en propiciación por nuestros pecados. Cristo murió para que tuviéramos nuestros pecados perdonados. Pero versículo 11 y 12, el autor va a decirnos que Él no quedó muerto, sino que Él resucita en gloria. Por eso Él dice, versículo 11, Él lo verá y quedará satisfecho, y por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Cuando dice que Él verá el linaje, que la voluntad de Jehová prosperará en su mano, hace referencia a su resurrección. El versículo 11 y 12 nos muestran que la muerte no era el último capítulo de la historia, sino que la muerte era un propósito de Dios. Quiso Dios que Él padeciera. Y Dios quedaría satisfecho por medio de su justicia y justificaría a muchos, a saber, los que creen. Y Él verá y quedará satisfecho. Él verá el fruto de su obra. El fruto de su aflicción son los redimidos. Son aquellos que Él compró con su sangre, y a quien justificó con su obra. Y Jesús se alegra con ellos, porque Dios le dará a Él. Ellos son el despojo que Dios le dará como conquista de su obra. Y por eso Dios le exalta hasta el sumo, porque Él cumplió cabalmente lo que el Padre le había confiado, al punto de estar sentado a la diestra de Dios, de donde intercede por nosotros. Lo que está diciendo este versículo es que aquello que nosotros no podíamos hacer para nuestra salvación, Dios lo hizo por nosotros. Quiso Dios hacerlo. Y lo hizo por medio de su
hijo. Por eso debemos mirar y ver cuán grande es el amor de nuestro Dios. O como decía el Salmo, cuán grande es su misericordia. Cristo puso su vida por nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿entiendes que necesitas de un Salvador? ¿Entiendes que sos pecador? ¿Y que no puedes salvarte a ti mismo? ¿Entiendes que Dios ha provisto para nosotros un Salvador que es Cristo Jesús? Y que Él hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Y que Dios te llama a confiar en Él. A creer que Él murió para salvarnos. Entonces la pregunta es, ¿has creído en Jesús? Poesía de salvación. El Señor te llama a creer en su mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? El Señor te llama a confiar en Jesús. Porque lo que era necesario para nuestra salvación, Dios ha provisto. Y esto ha sido proclamado en su palabra, lo que está diciendo el profeta. Y aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Porque Él ciertamente cumplió con todo lo que era necesario para nuestra salvación. Por eso el Señor nos llama a creer en Él con todo nuestro corazón. Nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios. Necesitamos de un Salvador. Y Dios en gracia nos envió a Cristo, el Señor. Él dejó su gloria y vino a ese mundo. Nació de manera humilde, vivió entre pecadores, vivió una vida ejemplar, padeció, fue traicionado, entregado por los hombres, herido, crucificado y muerto por causa de nuestras transgresiones. Y es por medio de Él que recibimos la paz para con Dios. Es por medio de Él que recibimos perdón de pecados. Y es por medio de Él que recibimos certeza de la vida eterna. Martín Lutero decía que meditar en el sacrificio de Cristo cambia nuestra actitud. Meditar en el sacrificio de Cristo cambia nuestra actitud. Porque cuando meditamos en su sacrificio, vamos a amarlo más. Cuando meditamos en su sacrificio, vamos a estar más agradecidos a Él. Cuando meditamos en su sacrificio, le serviremos con mayor alegría. Y no nos quejaremos frente al sufrimiento. Y descansaremos completamente en la gloriosa esperanza que nos ha dado. Y pensemos más en la muerte de Cristo. Que pensemos más en los beneficios que provienen de su muerte. Por eso vamos a orar y prepararnos para participar de la mesa. Señor, te agradecemos, oh Dios, por este capítulo, Dios, de palabra. Tiene tanta enseñanza preciosa. Que revela, Dios, quién tú eres y quién somos nosotros. Tú eres un Dios justo, santo y perfecto. Y que nosotros somos pecadores, rebeldes, que nos carriamos por nuestros propios caminos, dignos de eterna condenación. Que tu palabra revela también tu gracia, que aunque no merecíamos, Jesús hizo siervo
para tomar nuestro lugar, para padecer por las culpas que nada había cometido, para llevar sobre sí los pecados que son nuestros. Señor, gracias porque nos amaste. Gracias, Señor, porque enviaste para nosotros el Salvador, que es Cristo Jesús. Y, Señor, te pedimos, oh Dios, que aquellos que pueden estar entre nosotros en esta mañana, que todavía están despreciando y desechando a Cristo Jesús, que tú les toques el corazón, Señor, y les haga ver su miseria, su pecado y su necesidad de Cristo Jesús. Que ellos, Dios, puedan oír y entender, y que puedan creer con todos sus corazones. Gracias, Señor, porque todavía es tiempo de proclamar la salvación, proclamar la gracia, porque tiempos vendrán donde ya no habrá más mensaje de gracia y salvación, sino que vendrá este juicio y condenación eterna. Te pedimos, oh Dios, que obre en los corazones de los que están presentes, Dios, que todavía no hayan creído, para que confíen plenamente en Jesús, y que hizo una obra perfecta en la cruz para perdón de nuestros pecados. Lo que hemos creído por gracia, Señor, ayúdanos, oh Dios, a tener la dimensión de la cual hablamos, de mirar la grandeza, la sublimidad de la obra de Cristo, y que no seamos indiferentes, oh Dios, que podamos aborrecer el pecado y amar a Cristo sobre todas las cosas, más que nuestra propia vida, más que nuestra propia familia, más que cualquier cosa en este mundo. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida santa, Dios, y a crecer en esa intimidad contigo, Dios. Tú nos salvaste, nos llamaste para ser tuyos y para vivir en conformidad con tu palabra, Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir de esta manera, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.